Bueno, Isaac, contame, ¿cómo era el abordaje de las personas con diabetes tipo 2 antes del islotín? Mira, Carolina, antes del islotín disponíamos de una historia nutricional argentina fuerte que permitía el manejo desde el punto de vista plan de alimentación intenso, pero la pregunta tuya va a qué armamentario farmacológico, y en aquel momento disponíamos de insulina, disponíamos de sulfonilureas, pero si bien no disponíamos de metformina, disponíamos de biguanidas. Vos sabés que las biguanidas tienen una historia interesante. Carolina Gómez Martín, en tu país, en el país de tus ancestros, es la ruda cabrense o algo así. En el resto de Europa, French lilac, lila francesa. Se sabía que el brebaje de esta planta desde la Edad Media reducía la cantidad de orina que presentaban como fenómeno los pacientes diabéticos. Es decir, que algo se sabía de biguanidas y nosotros disponíamos de una biguanida en la Argentina, que era la fenformina. En Europa fundamentalmente había otra, la buformina, y pese a que la metformina había estado sintetizada desde el 57, no había ingresado a la Argentina. Y la fenformina tenía un problema, que la teníamos que usar con mucho cuidado para evitar uno de los riesgos importantes de las biguanidas, que era la acidosis láctica. Así que estábamos bastante limitados, pero con conocimiento y entrenamiento de cómo usar las biguanidas, no la metformina. Claro. ¿Y qué significó en aquel momento, en tu carrera, en tu vida profesional, el lanzamiento de islotín? ¿Cómo lo recordás? Mira, lo recuerdo así. En primer término, es importante saber que nosotros estábamos usando las biguanidas cuando la Food and Drug Administration en Estados Unidos la había prohibido desde el año 70. Es decir, que estábamos haciendo algo que regulatoriamente hoy probablemente no podríamos hacer. Pero lo otro que recuerdo que fue bastante impactante que un laboratorio argentino se animara en ese momento en que todavía no se había reaprobado en Estados Unidos a seguir normativas europeas y lanzar la metformina. Eso desde el punto de vista regulatorio fue un impacto y desde el punto de vista práctico que la metformina fuimos descubriendo con el tiempo que esas limitaciones que teníamos con la fenformina eran mucho menores y hasta llegar al momento actual en que realmente sabemos que la metformina y acidosis láctica prácticamente no están conectadas de manera alguna, Carolina. Así que fue un impacto importante y fundamentalmente una ampliación de, por encima de insulina y sulfonilureas, de disponer de un uso bastante amplio de algo que insulino sensibilizaba. Quizás que reducía producción hepática de glucosa fundamentalmente, pero estos son detalles técnicos, pero fue un impacto. Y ahora, después de 35 años, ¿qué importancia y qué rol tiene la metformina, el islotín, en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Upa, Carolina, si me pongo muy prolongado, parame. Porque realmente hay trascendencia e importancia para mí fundamental. Primero, si lo miramos desde el punto de vista durabilidad y eficacia, y después si lo miramos desde el punto de vista de lo cardiovascular, que está tan en boga en estos momentos. Yo te diría que desde el punto de vista eficacia, es un potente reductor glucémico y de la hemoglobina glucosilada. La durabilidad está entre el año, el par de años, por lo tanto, en general,
las asociaciones deben ser rápidas. Pero lo importante es, sobre todo si tomás sulfonilureas, que es una de las más frecuentes asociaciones, o si tú tomás los dos medicamentos, los dos mecanismos aprobados desde el 2005, el mecanismo incretinas y los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, la metformina está sumando a insulinosecreción y a neutralidad o descenso de peso, un mecanismo totalmente diferente y aditivo, con lo cual hace que tengamos posibilidades asociativas de gran peso. Eso desde el punto de vista eficacia, durabilidad, etc. Desde el punto de vista cardiovascular, claro, uno piensa en estos momentos, lo más protector son los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, pero en realidad, si vos analizás todos los estudios y evidencias fuertes, tomés cualquiera de las dos familias, hay un 75% de las personas incluidas que estaban con metformina en la base. Así que para análisis precisos se hace muy difícil discriminar cuánto la asociación funcionó. Por lo tanto, y esto es una opinión personal, yo creo que la posición de la Europea de Cardiología, que es la única que plantea de alguna manera la posibilidad de que metformina no sea primera línea, se encuentra enfrentado por las posiciones de la CADIGO, la de los nefrólogos, o la American Diabetes Association, que sigue manteniendo metformina en primera línea luego de cambios de estilo de vida y que pide asociaciones rápidas. Así que esa es mi sensación. En estos momentos tenemos algo que se hace indispensable en el manejo de los diabéticos, tanto desde el punto de vista eficacia, durabilidad, como, a mi modo de ver, todavía riesgo cardiovascular limitado. Y se me ocurre una pregunta para hacerte a vos, Carolina. Habiendo charlado de estas cosas, ¿cuál sería tu sensación y tu posición si estuvieras ante un paciente en el que, fuere cual fuera la razón, no pudieras utilizar metformina? Bueno, muy buena pregunta y yo, a diferencia de tu historia, yo empecé en el área de la diabetes con la metformina, es decir, que no conozco la diabetología sin la metformina y realmente, más allá de las novedades que tenemos y los nuevos grupos y sus efectos beneficiosos a nivel cardiorrenal, creo que la metformina sigue teniendo un rol muy importante. Es un fármaco con el que estamos muy habituados a manejarnos, que tenemos mucha experiencia, que es muy segura, que no genera hipoglucemia, así que cualquier especialista, no solo los diabetólogos, los cardiólogos, los nefrólogos, médicos de atención primaria, están familiarizados con su uso. Tiene un punto muy importante también que es la accesibilidad desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista de la distribución en todo el país. Entonces creo que es una herramienta muy importante y me gusta pensar en el tratamiento de la diabetes como piensan los cardiólogos cuando hacen hipertensión, en tratar de rápidamente asociar, de perder la inercia y de buscar distintos mecanismos en el tratamiento, y entonces ahí la metformina tiene un rol muy importante. ¿Qué hago si no puedo usar metformina? En general solamente no uso metformina cuando hay una contraindicación, cuando el paciente no la tolera, que por suerte si uno lo titula adecuadamente funciona muy bien y suelo ver sobre todo con las opciones de liberación prolongada. Pero bueno, en ese caso sí, ahí uno tiene que elegir otra opción, pero siempre agotando las instancias de titulación, de tiempos y darle la posibilidad al paciente de volver a probar, porque creo que es una herramienta que la tenemos que tener en el arsenal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias.